Arquitecta Elsie Pérez Bertolini. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Estoy encantada de compartir con ustedes. Bueno, qué placer de tenerte acá, Elsie. Gracias, Ricardo. Para mí también, la verdad que es un honor estar aquí y que nos inviten para celebrar el Día del Arquitecto Argentino. Bueno, muy bien. Estuvimos hablando ahí un poquito de fuera de aire del día, ¿no? De cómo nace el Día de la Arquitectura. ¿Si nos querés contar un poquito? En realidad, antes celebrábamos más el 5 de octubre, que es el Día Internacional de la Arquitectura. Los arquitectos tenemos varios días de festejo, porque el 8 de noviembre es el Día del Urbanismo, y así también nos vamos anotando varios días, pero FADEA, que es la Federación Argentina de Arquitectos, impuso después de una reunión dentro de una convención el 1 de julio como el Día del Arquitecto Argentino. Entonces, a partir de ahí se toma este día como el de la celebración. Muy bien. ¿Siempre supiste que querías ser arquitecta? Siempre supe que quería ser arquitecta desde muy chiquita. Yo tengo un tío, el arquitecto Rubén Bertolini, que hoy está fallecido, un hermano de mi madre, y él compartimos mucha infancia con él, y yo siempre iba con él a las obras y tenía en ese momento la verdad que no relacionaba que era una cinta métrica muy chiquita. Ajá. Y decía, voy con mi de casa, y iba con él a las obras, y creo, sí, nunca dudé que iba a estudiar otra cosa que arquitectura. Todo el tiempo vos vas por la calle y vas observando y decís, mira, acá quedaría mejor esto acá. ¿Tienen esa manía? Esa manía, porque lo veo. Ahí tenés agua si querés, Elsie, ¿eh? Perdón. No hay problema. Porque me acuerdo, bueno, mi cuñado es arquitecto también y va todo el tiempo mirando y ¿viste? Es así. Sí, la verdad que sí. Tuve un profesor en primer año de la facultad, el arquitecto Insaurralde, que decía, dentro de un mes o dos van a pasear con sus amigos y van a tardar un minuto en ver una vidriera y van a querer seguir, y ellos no se dieron cuenta de nada de todo lo que ustedes vieron. Sí, es un ejercicio de la profesión y realmente eso se da. Uno mira inconscientemente, automáticamente, mira y registra materiales, registra cosas que realmente nadie ve. Uno ya le molestan, sí, es una manía. Hablabas de los paseos y supongo que cuando te recibiste, ¿no? Lo primero que querías conocer, ¿qué era? ¿Qué lugar en el mundo? Y la verdad, yo después de recibida, hice varias experiencias en Argentina, que llamé en ese momento como residencias. Viví en Goya, donde hice una intervención importante en lo que es hoy la Casa de la Cultura. Viví en La Quebrada de Humahuaca. Hice una residencia sobre obras de restauración y con una beca del Fondo Nacional de las Artes. Y 6 meses me tocó ir a Tucumán, y ahí viví, y a partir de eso después fui a vivir a La Quebrada, hice la restauración de la iglesia de Uquía. Y uno lo que siempre quiere conocer es de la historia de la arquitectura, o sea, se quiere ir a Europa, digamos, donde realmente es la cuna de la arquitectura. Para mí, yo tuve la oportunidad de estar en Roma más de una vez, y realmente es ahí donde uno percibe que nació la arquitectura. ¿Hiciste viajes así en conjunto, con grupos, con colegas? Hice viaje de arquitectos, uno de los más lindos y más importantes fue a Brasilia, que ustedes saben que es un ejemplo del diseño de una ciudad, un ejemplo mundial a nivel urbano. Ahí fuimos exclusivamente arquitectos, y la verdad que fue una experiencia muy linda, y con gente de Concordia, Entre Ríos. Y con ese mismo grupo después compartimos un viaje a Colombia, hicimos Bogotá, hicimos Medellín, vimos la obra también del artista plástico Botero, y conocimos todo un programa a nivel urbano muy particular que se hizo en Colombia. Estuvimos en Cartagena, por supuesto, como ciudad histórica, y conocimos la obra de un arquitecto, ya me va a salir el nombre, que es un arquitecto latinoamericano formado en Italia, y que tiene una obra muy singular y que a veces no se muestra tanto en la facultad. Tuvimos la pandemia de 2 años que se paralizó el mundo, todo,
y habían muchas obras que se estaban haciendo. ¿Qué sentían en ese momento cuando vos te imaginabas que esta obra estaba quieta? Por ejemplo, obras de edificios del Poder Judicial, de obras particulares. A nosotros nos afectó porque en realidad en la construcción tiene muchas partes. Es una cosa compleja, no intervenimos solo los arquitectos. Está todos los obreros que son los que llevan adelante nuestro diseño. Son una parte muy importante dentro de un estudio de arquitectura, dentro de una empresa. No es solo, nosotros proyectamos. ¿Qué es la arquitectura? Es proyectar, es diseñar, es hacer un dibujo, pero para construir eso, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el hábitat humano, porque eso ¿a quién está destinado? A un ser humano que es el que al que uno le quiere dar una respuesta funcional para que, también decimos un poco románticamente, para que pueda cumplir sus sueños, porque tener una casa es cumplir un sueño y vivir de una determinada manera, es un lugar que alberga a tu familia. O sea, va un poco más allá del objeto construido material. Y entonces durante la pandemia éramos los arquitectos, los obreros, los comerciantes, porque todo yo me acuerdo que dije que una vez en una reunión decíamos que hablando de, no es solo la arquitectura, tiene muchas patas, muchas partes que hacen a la concreción de esa obra. Y bueno, la pandemia nos afectó a todos. Uh-huh. Por suerte, un poquito antes se habilitó la obra pública y ahí empezamos a trabajar, pero realmente tuvimos que tomar muchos recaudos, porque es un grupo humano que está en contacto, que es lo que había que evitarse. O sea, fue como para todos, creo, complicado. Y como directora del área de arquitectura del Poder Judicial también, hay edificios que hubo que refaccionarlo, reestructurarlo. ¿Ya tenés un plan diseñado? Vas al lugar, mirás, automáticamente ya se te vienen las ideas, los diseños. ¿Cómo es el trabajo? Vinculando con esto que me preguntaste de la pandemia, la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial, que es donde yo me desempeño, tuvo un rol muy importante. Porque nosotros tuvimos a nuestro cargo todos los protocolos famosos de sanitización que aparecieron, de limpieza y desinfección, cosas para las que no habíamos estudiado precisamente, pero tuvimos que conformar. Y bueno, con nuestro equipo de trabajo salimos adelante con todos esos procesos. También tuvimos, por ejemplo, en lugares que teníamos un mostrador abierto, donde el contacto de la gente es directo en la atención al público, tuvimos que poner vidrios, tuvimos que construir esas barreras, tuvimos que diseñar sistemas de circulación en los edificios más complejos, el uso de los ascensores, limitar la cantidad de personas. Todas esas tareas de logística tuvimos que hacer inmediatamente para que también la gente pueda volver a trabajar con esas medidas de seguridad impuestas sí o sí. ¿Cómo se hace en la mirada de arquitectónica para mantener, por ejemplo, recuerdo el edificio de Goya del Poder Judicial, ¿cómo haces para esos vidrios que estaban en una parte del edificio que tenían una terraza, un estar? ¿Cómo se hace, por ejemplo, con eso? Bueno, ese edificio que nosotros inauguramos hace un mes aproximadamente en Goya fue un edificio que se hizo en pandemia, así que tuvo también su doble logro. Es un edificio en realidad de valor patrimonial que ya era del Poder Judicial. Las oficinas que habían funcionado ahí fueron trasladadas a un nuevo edificio y la verdad que el edificio estaba muy deteriorado por el paso de los años. Y entonces se encaró una tarea que en realidad era un proceso de puesta en valor del edificio, que implica tareas de restauración, de reparación, y pudimos, por suerte en el tema de los vidrios, mantuvimos todos aquellos originales y pudimos conseguir vidrios de colores, así que pudimos reemplazarlos, pero siempre con la idea de que el que lo visite se dé cuenta que eso es una cosa antigua, que el tiempo, la pátina del tiempo pasó por el edificio, porque el edificio también, igual que el ser humano, tiene una vida, entonces sufre cambios, se adapta, se modifica, pierde cosas,
porque también aparece aquellos elementos que no están más, o aquellas cosas que de las mismas características y en el mismo lugar tienen que hacerse completamente nuevas, sobre todo por cuestiones de seguridad, o sea, ya no pueden permanecer de esa manera. Y en el caso, por ejemplo, de una casa antigua, como la que se ven pocas ahora acá en Capital, te piden refacciones, te piden que la mantengas así, te piden algo moderno, incorporar ideas. Y es como, yo fui docente en la Cátedra de Conservación de Patrimonio en la Facultad de Arquitectura, y yo siempre les decía a mis alumnos que nosotros tenemos que tener un rol responsable y comprometido frente a la preservación del patrimonio, sobre todo en una ciudad como Corrientes, donde el jueves también tuvimos un encuentro en el Consejo Profesional celebrando el Día del Arquitecto, y yo hablaba de eso, de que un arquitecto cuando hace una casa no es un elemento aislado, está dentro de la ciudad, de un entorno, tiene otra vivienda al lado y otra del otro lado y otra enfrente, o sea, él está modificando la ciudad. Entonces es un poco ese concepto individualista de es mi casa, es mi diseño, hago lo que quiero. Tenemos que ser un poco moderados con eso. Y en el tema de las casas antiguas, sin lugar a dudas, hay nuevas funciones, hay nuevas actividades, hay nueva tecnología. El solo hecho de incorporar un equipo de aire acondicionado es algo que se agrega. Entonces tenemos que brindar la mejor solución, pero también, si es una casa con características de un bien patrimonial, no necesariamente tiene que ser ni histórica ni de muchos años, pero tiene elementos arquitectónicos valiosos, nosotros tenemos que respetarlos y mostrarle a nuestro cliente que esas cosas se pueden mantener y que lo mismo podemos brindar una solución práctica para su vida, porque él quiere vivir de la mejor manera en esa casa. Entonces siempre yo creo que se puede hacer contar esos valores, porque en realidad son cualidades y valores que deben preservarse. ¿Te pasa, Mile? ¿Querés preguntar algo? Le quería hacer, arquitecta, con respecto a Pildorín, que está justamente ahí en la mesa, usted que le estamos preguntando recién como arquitecta si es imposible de que esté observando todo y justo vio ahí a Pildorín que estaba posado en nuestra mesa, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, esto en realidad su verdadero nombre es... Quedó con Pildorín acá. Es el modulor. En realidad esto fue pensado, no podemos decir diseñado, porque ustedes ven que es una figura humana. Sí. Entonces fue pensado por el arquitecto suizo Le Corbusier. Él en 1948 escribió un libro donde explica cuál es su idea de esto, y en realidad lo que busca es establecer medidas referenciales, ergonométricas, o sea, de la figura humana, del hombre, y usar esas medidas para el diseño, para la generación de los espacios y vincularlas con la naturaleza. Leonardo da Vinci ya había estudiado la figura humana perfectamente para todo lo que él hacía, vincularlo y darle las dimensiones precisas. Siempre, esto también tiene relación con el círculo áureo, se inscribe en un círculo perfecto. En realidad, todas esas medidas y dimensiones que uno da a los espacios tienen que ver con la matemática y con la geometría, y deberíamos partir desde ahí con nuestro diseño. Esto se llama modulor, y ustedes habrán escuchado muchas veces que una cosa genera un módulo o que tiene un módulo de tales medidas, que es como una medida base que usamos para el diseño. Muy bien. Ahí está, un aplauso para la arquitecta Elsie Pérez Bertolini, que nos visitó aquí en La Píldora TV. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acordarse el Día del Arquitecto. Gracias.